Es una satisfacción recibir a la autoridad mayor de nuestro país en materia de previsión epidemiológica y hacerlo para que nos diga una palabra seria y científica sobre las enfermedades infecciosas respiratorias que han afectado mucho en todos los lugares que yo conozco. En primer lugar, hay un tema en China. Se dice que puede haberse generado un virus diferente ahí, el famoso metaneurovirus, aunque otros sostienen que ya se había identificado en Holanda. ¿Qué pasa en China, primero, rápidamente, y luego qué está pasando en el Perú? Sí, bueno, en las últimas semanas está circulando noticias de que había un nuevo virus y que había una posible pandemia, ¿no? Pero en realidad son noticias falsas, no hay nada oficial. Nosotros ya hemos verificado la información y lo que está ocurriendo en China básicamente es lo que ocurre aquí en el Perú cada invierno, ¿no? Se incrementan las infecciones respiratorias agudas. Hay varios virus, no solamente está el metaneumovirus, sino también está influenza, ha crecido bastante, rinovirus, virus sincicial respiratorio, y están en pleno incremento estacional. Ah, ya. O sea, no hay de momento el temor de que virus chinos puedan expandirse por el mundo una vez más, como sucedió con el COVID. No, en realidad no, porque son los virus que generan el incremento de casos en invierno, son virus conocidos. Ahora, entonces cuéntenos sobre el Perú. ¿Qué está pasando con las enfermedades respiratorias en una época como esta, que no es de invierno, no hace más frío? Así es, en el Perú tenemos dos épocas en que se incrementan los casos, ¿no? Primero en invierno, obviamente, generalmente en la costa y en la sierra. En cambio, en la selva circula todo el año, ¿no? Siempre tenemos infecciones respiratorias agudas en la selva. Y a fin de año, como ya es un patrón que venimos observando desde que acabó la pandemia, se incrementa COVID, ¿no? Pero este incremento... ¿Se ha incrementado el COVID en los últimos tiempos? Sí, se ha incrementado a partir de diciembre, ¿no? Hemos tenido aproximadamente en la semana más alta 380 casos, realmente no son tantos casos. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, sí. ¿COVID que han llevado a cuadros graves? Tenemos algunos hospitalizados, generalmente adultos mayores de 70, 80 años, y en estas últimas 3-4 semanas, 6 semanas, tenemos aproximadamente 4 o 5 fallecidos, ¿no? Ya sabemos que el COVID se ha vuelto endémico y obviamente va a estar circulando y siempre hay personas que van a estar en riesgo de ¿Qué debemos hacer para precavernos de ese COVID endémico? Así es, lo importante, lo que aprendimos durante la pandemia, ¿no? Lavando las manos frecuentemente, porque tanto el COVID como influenza y otros virus se transmiten también por coger o tocar cosas con virus contaminados, ¿no? Y también es importante la ventilación. Ahora que estamos en verano hay que ventilar y usar mascarilla cuando estemos enfermos. Si estamos con un cuadro respiratorio hay que usar mascarilla para evitar contagiar a otras personas, ¿no? Ahora, háblenos de las otras enfermedades respiratorias que hay en el Perú en este momento. Hay mucha gente que no sabe si tiene una enfermedad viral o bacteriana, si hay que tomar antibióticos o no. Por favor, dinos las líneas, los lineamientos de acción frente a estas amenazas. Así es, ¿no? Todos los años tenemos un incremento de infecciones respiratorias y es una mezcla de varios virus, ¿no? Desde influenza, COVID, virus sincicial respiratorio, rinovirus, ¿no? Y son virus que producen generalmente un cuadro de resfrío común, ¿no? Que se autolimita en 4 o 5 días, pero sí pueden haber algunas personas que se pueden complicar, obviamente, personas de grupo de riesgo, ¿no? Actualmente lo que tenemos como incremento es COVID, pero no en la magnitud pues, que solíamos ver en la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que está aumentando? Está COVID, que estamos identificando también influenza en la zona de la selva, influenza A, y también rinovirus, ¿no? En algunas zonas. ¿Por qué algunas de estas enfermedades infecciosas respiratorias demoran mucho más que aquello a lo que estamos acostumbrados? Así es, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido varias personas que después de terminar el cuadro de enfermedad siguen con una tos, por ejemplo, ¿no? Y eso es típico en COVID, ¿no? En COVID es típico que las personas puedan estar mucho más tiempo, hasta casi un mes inclusive. Por eso es importante la prevención, ¿no? La prevención, evitar exponernos, ¿no? Lavando las manos frecuentemente, ventilar los ambientes para reducir el riesgo de infección. ¿Qué recomienda usted respecto de las vacunas? Porque nos hemos olvidado un poco de las vacunas y creo que se compró bastante, la bivalente, no sé, ¿cuál es el estado actual de la recomendación sobre vacunas? Así es importante que la población recuerde que
tenemos la vacuna contra influenza, que cada año hay que ponernos una vacuna, ¿no? Ya ahora en estos meses... Pero no ahora, sino en el invierno, ¿no? No, la vacuna está disponible, debe llegar en estos meses, ¿no? Inmediatamente esté disponible a los niños pequeñitos y a los adultos mayores. El Ministerio de Salud ofrece de manera gratuita la vacuna, ¿no? ¿En dónde? Cualquier establecimiento de salud. En los centros de salud, uno va, se presenta y dice, soy bebé o soy adulto mayor, y se vacuna contra la influencia de esta estación, porque la influencia varía cada año, ¿no? Sí, todavía no ha llegado la nueva vacuna, pero ya debe estar por llegar. Respecto a las vacunas sobre el COVID, la bivalente famosa, ¿sigue vigente? Sí, es importante. Ahora se está priorizando a los adultos mayores, que en realidad es el grupo que más se complica, generalmente personas de 70, 80 años. En ellos tenemos que completar la dosis de refuerzo, ¿no? Es importante. ¿Qué es la bivalente? Así es. ¿Hay stock suficiente en el país? Sí, tenemos. En todas las regiones. Tenemos, y es importante que se priorice a los adultos mayores, ¿no? Si uno quiere vacunarse, ¿a dónde va? Tiene que ir al establecimiento de salud más cercano, cualquier establecimiento. De su distrito eventualmente. Claro. En la mayor parte de los distritos hay esa vacuna bivalente. Así es, ¿no? ¿Siguen vigentes? Porque se compraron hace más de un año, ¿no? No, sí, siguen porque hay varios lotes que llegan, ¿no? Diferentes. Simplemente uno va, prueba que ya no es un jovenzuelo y se hace vacunar. Así es, ¿no? Los demás que se sientan expuestos al riesgo y que no tengan... En realidad, para las otras personas, una persona adulta, jóvenes o niños, no es necesario colocarse la vacuna contra el COVID, porque generalmente las personas que más se complican son los adultos mayores, ¿no? ¿Su centro de epidemiología y de prevención actúa en las 25 regiones de nuestro país? Así es, nosotros tenemos en cada región una dirección, una oficina de epidemiología a nivel nacional. Y están informaciones actualizadas sobre lo que está pasando y aquello de que debemos precavernos con prioridad. Así es, así es. Bueno, doctor Munayco, es un gusto verlo, como siempre. Nos tranquiliza, nos ha dado datos importantes sobre la subsistencia de vacunas y la llegada inminente de vacunas contra la influencia versión 2025. Y esta recomendación, lavarse las manos, que por simple que parezca este acto, resulta quizá el más importante como prevención. Muchas gracias por su presencia, que tenga un feliz año 25 usted y sus colegas del MINSA y del Centro de Epidemiología, porque necesitamos que sigan vigilando y que sigan previniendo, como hemos aprendido el año 20. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía, que tengan buenas noches. Quédense con RPP, ya vienen las noticias. Por mi parte estaré aquí mañana a las 7 a una nueva versión de Las Cosas Como Son.